Muy buen día, mi nombre es Juan Pablo Tijacá Huertas, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y pertenezco al grupo 3 de Institución Educativa y Pedagógica y me encuentro el día de hoy con la compañera Nadia Lorena Campos. ¿Cómo se encuentra, compañera? Muy bien, muchas gracias. Bueno, compañera, ¿nos puede dar una breve descripción de su proceso académico y en qué periodo se encuentra, por favor? Claro, mira, mi nombre es Nadia Lorena Campos Torres, me encuentro en el cuarto semestre de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Estudio en la UNAD, que es virtual, y tengo 37 años. Ah, listo. Muchas gracias por proveernos de esa información. Entonces, pues, compañera, vamos a realizar algunas preguntas que son de carácter, o sea, que van en referencia hacia el proceso educativo, hacia un área determinada, y vamos a ver desde su punto de vista. ¿Listo? Vale. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las características de la institución educativa y o comunidad étnica donde estudia el entrevistado? O sea, en ese caso tú. Bueno, te comento como te comentaba anteriormente, yo estudio virtualmente, pero nosotros tenemos compañeros de diferentes regiones. Eh, no, en específico no te puedo decir cuál sería su etnia, pero es muy variado. Ah, listo. ¿Cuáles son las principales características de sus compañeros? Bueno, yo considero que pues aquí en lo virtual uno puede ver que la gente pues es amena, son pues podría decir que compañeristas porque tenemos que hacer muchos trabajos colaborativos, entonces la gente tiene que estar muy en contacto unos con otros, entonces yo creería que esas son como las dos características principales. Ah, listo. ¿Qué le enseñan en el área o la asignatura de inglés? Bueno, en estos momentos estamos viendo inglés 3, estoy viendo inglés 3, yo estoy viendo lo que son los adjetivos, los superlativos y los comparativos, y estamos haciendo una entrega de un trabajo donde tenemos que explicar y describir un poco sobre, digamos, el barrio donde nos encontramos y las atracciones que están, pues, que se encuentran en ella. Ah, listo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿le gustan las clases de esa área o asignatura y por qué? A mí me gusta la forma en que la universidad nos enseña. Me parece que es dinámico, es didáctico y es de, pues, de fácil pues, uso. Nosotros estamos haciendo los martes y jueves unas sesiones que se llaman B-Learning, que son de 2 horas, donde uno le colabora a unos estudiantes que ya estaban por terminar, pues por culminar su carrera, y ellos le enseñan a uno y uno aprende de ellos. Entonces, me gusta mucho esa clase de actividades didácticas. Ah, listo. ¿Considera que aprender esos temas es importante para usted y por qué? Digamos, en mi caso, yo pienso que son muy importantes porque pues me están ayudando a mi carrera, a fortalecer, digamos, los temas en mi carrera para poder, cuando la culmine, tener una excelente, como te diría yo, una excelente enseñanza, ¿no? Entonces, considero que para mí son de mucha importancia. Ah, listo. ¿Cómo le parece la forma en que el profesor enseña esa área o asignatura? Pues a mí me gusta, pero pues como lo dije anteriormente, como es algo virtual, es algo que es muy autodidacta. Es decir, a ti te dan ciertas lecturas, te dan guías y trabajos que tienes que hacer y los tienes que realizar a tu forma y a tu acomodo. Entonces, digamos que para mí es muy bueno porque yo no tengo, digamos, el tiempo para ir a una universidad presencial. Entonces, considero que virtualmente es muy bueno. Ah, listo. Em, de los temas de esa área de asignatura, ¿cuál se le dificulta de aprender y por qué? Considero que un poco la gramática. La gramática ha sido un poco complicada y lo que tiene que ver con la sintaxis también. Entonces, por eso se me ha dificultado un poco, pero yo creo que a medida del tiempo, pues con la práctica va uno pues aprendiendo más del tema.
Listo. ¿Cómo le gustaría que el profesor le enseñara? Bueno, como dije anteriormente, es virtual, entonces no hay como una continua atención del profesor hacia uno, o sea, no le están a uno dictando clases, digamos, a cada rato. Entonces, digamos que a mí me gustaría que hubiese un poco más de interacción con el profesor, es decir, que, no sé, pudiese dictar una clase semanal vía, no sé, Zoom, Skype, Teams, en algún sitio, o de pronto que le pudieran a uno dictar una clase de los temas que uno no entendió o no aprendió durante la unidad. Listo. ¿Cómo se comportan sus compañeros en las clases de esa área o asignatura? Bueno, como lo dije anteriormente, pues hay compañeros que son muy colaborativos, es decir, que están muy pendientes de los trabajos, de lo que uno tiene que entregar, pues de hacer la parte que les corresponde. Digamos, en el caso virtual, se manejan ciertos roles los cuales tienen que tomar los participantes del grupo y pues hay muchas veces que, o sea, los compañeros no colaboran en eso y hay momentos en que los trabajos siempre los dejan para el final, entonces cuando ya todo el trabajo está realizado es cuando comienzan a dar sus aportes. Pero por lo demás, yo considero que pues son muy buenos compañeros y sí, hacen un buen trabajo. Listo. ¿Qué es el profesor para evitar la indisciplina en esa área o asignatura? Pues considero que, como es virtual, considero que el profesor le coloca a uno los roles para que cada uno tenga en cuenta lo que debe de hacer. Entonces yo considero que el colocar esos roles evita que haya indisciplina en el área y que cada uno se personalice de los trabajos que debe hacer. Listo. Eh, ¿Le gusta el trabajo en grupo o prefiere el trabajo individual y por qué? Bueno, parte y parte. A veces yo prefiero los trabajos individuales por lo que te digo. Hay mucha gente que no tiene como esa determinación y esas ganas de colaborar en los trabajos, entonces termina uno muchas veces arrastrando a los demás. Pero a mí también me gustan mucho los trabajos colaborativos porque es que yo siempre he dicho que varias cabezas piensan mejor que una. Entonces, Ujú. cuando uno hace un trabajo colaborativo, siempre salen ideas nuevas y uno de esas ideas aprende. Entonces, hay momentos en que me gustan los trabajos individuales y hay momentos en que me gustan los trabajos colaborativos. Listo. ¿Y les gusta trabajar con algunos compañeros de su clase y por qué? Mm, no tengo un específico de decir con quién o cómo o por qué. Porque como te decía anteriormente, pues me disgusta es cuando los compañeros no tienen como esa determinación y esas ganas de hacer las cosas. Entonces es por eso que de pronto me disgusta trabajar con algunos compañeros, pero yo también considero que trabajar, o sea, que estudiar virtualmente no es algo fácil, porque todo el mundo tiene muchas cosas que hacer y uno no puede estar al pendiente de todo. Entonces considero que hay muchas personas que tienen muchas ocupaciones, que tienen trabajo, que tienen sus hijos, entonces por uno u otro motivo no pueden estar como tan pendientes del trabajo. Pero en realidad no es que me disguste trabajar individual o que me disguste trabajar colaborativo. Listo. Bueno, ¿cuál cree que es la importancia de los recursos didácticos en el proceso de aprendizaje en una segunda lengua? Bueno, yo considero que son esos recursos son muy importantes e indispensables, digamos que para cualquier edad, tanto para, digamos, los estudiantes de primera infancia, como para bachillerato, para primaria, para universidad, porque yo considero que esos recursos hacen las actividades tanto más dinámicas como didácticas y de fácil manejo. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que haya un manejo de TIC en el aula de clase. Me refiero a manejo de plataformas, de herramientas que hacen fácil el aprendizaje, porque ya ahorita, digamos, en esta época, en la actualidad, debemos tener en cuenta que no es solamente ponerse a hacer frases, a leer libros y ya. Debemos tener en cuenta que también uno tiene
como su tiempo de divertirse, y yo soy de las personas que pienso que si tú te diviertes aprendiendo, es mucho más fácil que, que otras formas. Entonces yo considero que es algo muy interesante y que debería de implementarse en todas las áreas, no solamente en el área de inglés. Ya veo. Em, ¿Cuáles serían las repercusiones de no aplicar los recursos didácticos adecuados al proceso de aprendizaje de una segunda lengua? Bueno, como te dije anteriormente, yo creo que al no aplicarlos, eh, las clases se vuelven aburridas, se vuelven rutinarias, Mm, y entonces pues los alumnos pierden el total interés de aprender. ujú, Entonces, si no hay un interés al aprender, pues no va a haber, o sea, no va a haber como un óptimo desarrollo. Digamos, en cuanto al inglés, si tú ves una clase muy monótona o muy aburrida, tú no aprendes, y por el contrario, tú le coges, digamos, que fastidio a esa área o esa materia. Lo mismo sucede con las demás materias. Si no hay, digamos, un profesor o una herramienta que te ayude, que sea fácil, que sea dinámica, que sea didáctica, pues simplemente tú no vas a querer aprender. ujú. Bueno. Bueno, y la última pregunta, ¿los recursos didácticos han sido de su interés o la han motivado a aprender más sobre la segunda lengua o todo lo contrario? No, yo creo que me han generado como más, ¿cómo te dijera yo? Como más ganas de aprender, porque me refiero, digamos, antes cuando yo empecé con el inglés, yo empecé a estudiar en el Colombo Americano. A mí me gustó mucho porque ellos son muy dinámicos y muy didácticos. Es decir, por ejemplo, ellos, sus libros son todos de Plaza Sésamo, entonces como que desde la infancia te dan un hábito de estudio, y ves el inglés muchísimo más fácil digamos, que como tú lo ves en el colegio. Si tú te das cuenta, muchas veces en los colegios es haga el verbo to be, escriba siempre frases, cosas así, y entonces los alumnos se vuelven perezosos para el aprendizaje, se vuelven muy monótonos. Mm, Entonces, considero que se debería de implementar. Y para mí ha sido, digamos, una gran ventaja lo que es, digamos, el computador, lo que es el celular, porque por medio de aplicaciones como Duolingo, tú puedes aprender inglés de una forma, lo que yo te digo, muy fácil, muy didáctica y dinámica, que es lo que ahora necesitamos. Aparte de eso, que en estos momentos aprender inglés es algo muy básico, es algo que se debe de implementar. listo. Listo, compañera Sandra, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Vale, muchas gracias a ti. Que estés Listo, muy bien. que tengas buena tarde. Gracias.